Seguimos en este Tribunal de la Tarde. En esta oportunidad, pues a través de las líneas telefónicas, tenemos al abogado Julio Curi. Julio, bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo te sientes? Muy bien, tocayo, muy bien, gracias a Dios. Bueno, quienes te seguimos, Julio, a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, pues fuimos testigos de diría que posteaste, cuestionando a la Procuraduría General de la República, pues esta no está facultada para imponer multas. Entonces quisiéramos saber cuáles son las razones jurídicas que sustentan tu argumento. Mira, para cualquier abogado que conozca de la materia administrativa y constitucional, lo que yo voy a decir a continuación no es nada nuevo, porque yo no estoy descubriendo la fórmula del agua tibia. El artículo 40 de la Constitución, en su numeral 17, faculta a la administración pública a ejercer la potestad sancionadora, condicionada a que esté expresamente habilitado por la ley. La misma disposición está prevista en el artículo 35 de la ley 107.13. De manera que la reserva de ley es indispensable para no solamente imponer sanciones, sino también porque las sanciones de por sí tienen que estar legalmente tipificadas, previstas, porque eso es el principio de seguridad jurídica, a lo que todos nos atenemos como consecuencia de nuestros actos u omisiones. Entonces, las preguntas que han surgido, como llama crepitante a raíz de esta resolución que ha dictado la Procuraduría General de la República, es si se trata de un órgano que está legalmente habilitado para imponer multas, y segundo, para establecerlas e imponerlas, porque la resolución fija las multas y se autoatribuye el derecho de imponerlas. Y segundo, si los actos o faltas que están descritos como infracciones son susceptibles de ser sancionadas a través de esas multas. Sí. Con relación a lo primero, la ley que rige los estados de excepción no establece infracciones administrativas y por tanto, para poder justificar la decisión que tomó la Procuraduría General de la República, se tuvo que valer de la Ley General de Salud, en cuyo artículo 153 se establece que todas las personas que desconociesen las medidas que adopte el Ministerio de Salud para evitar la propagación de enfermedades contagiosas pueden ser sancionadas con multas que van de hasta 200 salarios mínimos. Ahora, supongamos, porque eso fue lo que yo sostuve ayer en ese hilo de tweets, que quien emitió las restricciones con ocasión del toque de queda o del estado de emergencia fue el Ministerio de Salud Pública, aunque sabemos que fue la Presidencia, que son órganos del Poder Ejecutivo distintos. Pero vamos a darle ese chance a la Procuraduría General de la República y preguntémonos si esas faltas, si, digamos, desconocer las medidas del Ministerio de Salud Pública, aparejan esas sanciones, multas. Pues digamos en principio que sí, como ya yo he dicho. Ahora bien, la más importante de las interrogantes es esta otra. ¿Puede la Procuraduría General de la República establecer en ese rango de 1 a 200 salarios mínimos cuál es la multa imponible? Y segundo, ¿puede imponerlas? Y ambas respuestas se contestan con una rotunda negativa. El Ministerio Público no es un órgano ni constitucional ni legalmente facultado para establecer sanciones como lo ha hecho, ni tanto menos para imponerlas, porque es un órgano del sistema judicial que investiga, persigue y somete con motivo de la comisión de ilícitos penales. Entonces, si no está expresamente habilitado por la ley para ello, ¿de dónde habría generado esta iniciativa para justificar la resolución que ha dictado? Esa es la pregunta que todos los administrativistas se han hecho y no encuentran una respuesta, porque si nos quedamos en la Ley General de Salud, fíjense que ellos citan el artículo 153, pero más adelante, en el artículo 161, se establece que las infracciones que se comprueben por parte del Ministerio de Salud Pública serán objeto del levantamiento de un acta
que se remitirá al Ministerio Público para que entonces se someta al infractor a los tribunales ordinarios, artículo 162, para que compruebe la infracción y se le pueda entonces imponer la multa. Y aquí entramos ya en algo distinto a lo que es el principio de la legalidad administrativa, que es lo que ha violado palmariamente la Procuraduría General de la República, y nos adentramos en otro tema que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en muchas de sus sentencias. No es en absoluto posible imponer, ser objeto de una sanción de ningún tipo, ni judicial ni administrativa, porque por eso son las garantías del debido proceso extensivas a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, sin que antes se respeten las garantías del debido proceso. Es decir, a una persona que se le sorprenda fuera del toque de queda, en horarios distintos, no se le puede levantar, imponer o entregar la multa. No, se le tiene que levantar un acta de infracción citándolo a comparecer al tribunal para que él tenga la oportunidad de probar su inocencia, o mejor dicho, que las autoridades puedan probar la culpabilidad del infractor, pero respetándole la celebración de un juicio previo y, por supuesto, el ejercicio del derecho de defensa. Entonces no se ¿de qué ha valido que el Tribunal Constitucional fije tan reiteradamente su criterio al respecto, cuando la Procuraduría General de la República, que debe conocer esas decisiones porque tiene abogados constitucionalistas ahí dentro, cómo se pudiera justificar esta resolución? Y yo, a decir verdad, no acierto a hacerlo, porque esto se trata de un exceso de poder, de una desviación odiosa del poder, que desconoce el Estado constitucional de derecho, al que todos los órganos públicos y los entes públicos están obligados a preservar en virtud de lo que dispone el artículo 8 del mismo texto supremo. Se escucha, usted no puede escuchar a nosotros. Para resumir, porque yo sé que la exposición es un poco técnica, sí. La Procuraduría no tiene habilitación legal para imponer sanciones de ningún tipo. No se trata aquí solamente de las posibles faltas con motivo de la violación al toque de queda. Segundo, yo no estoy completamente seguro que violar el toque de queda constituye una infracción administrativa, porque para eso tiene que estar expresamente también tipificado en la ley como tal, y lo que estamos haciendo es valernos de una ley general de salud del 2001 para tratar de encajarla en una violación a los estados de excepción que están apenas reconocidos en la Constitución del 2010, mucho tiempo después. Y tercero, no es en absoluto posible, pero en absoluto, ser objeto de la imposición de una multa o de cualquier tipo de sanción sin que antes se respeten las garantías del debido proceso que están previstas mínimamente en el artículo 69 de la Constitución. Esa ha sido mi posición. Yo no sé si nos escucha. Sí, te escucho, sí. Ok, entonces, bueno, en términos legales, yo sé que lo que usted ha dicho queda bastante claro, o sea, se entendió. En términos jurídicos se entendió. Sí. Ahora, yo le voy a leer, porque incluso no es de ahora que estamos tratando el tema de las multas, independientemente de que en este caso sea la Procuraduría General de la República que la haya anunciado. Incluso la pandemia la tenemos desde marzo, el toque de queda lo implementaron incluso las autoridades pasadas. Y le voy a leer una información del 15 de julio del año 2020, o sea, el año pasado, exactamente dada a las 11:43 de la mañana. Dice que Salud Pública sancionará, Salud Pública, que es, me imagino yo, un órgano del Estado con menos facultades jurídicas para sancionar a nadie. Salud Pública sancionará hasta con 10 salarios mínimos negocios no respeten distancia. Así lo informó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. ¿Usted qué tiene que decir a esta información y si se puede conocer por qué su asesoría gratuita legal no se dio a conocer en ese mismo momento también, cuando el gobierno pasado anunció estas multas? Mira, déjame hacerte una pregunta antes de responderte. ¿Y por qué tú crees que yo he debido saber eso que tú me has dicho?
para emitir mi opinión o mi consulta gratuita, como tú dices. Yo no le estoy haciendo la severidad de que usted sabía, yo le estoy diciendo... tú has dicho que por qué mi consulta gratuita no se dio en aquel momento. O sea, tú estás partiendo de una premisa... Y le pregunté si usted la sabía. No, yo no la sabía. Y segundo, hay mucha gente confundida. Yo no pertenezco al Partido de Liberación Dominicana. Yo he prestado servicios como muchos otros abogados en la administración... Es que usted me está malinterpretando, porque yo no he dicho que usted... Bueno, ahora te respondo. Eso que tú me has leído, yo tendría que verlo en todo su contexto, porque yo no sé si es un titular interpretado por un periodista. No, ahora, está en el Diario Libre de esa fecha. Por eso mismo, nadie sabe qué fue lo que anunció el Ministerio de Salud Pública y qué interpretó el periodista que reprodujo la noticia. La información está incluso contenida, no solamente en la nota de prensa, sino en un reporte de prensa, un video donde el pasado ministro de Salud Pública da la información. Está bien. Ahora vamos al grano, porque se ve que tú no eres muy fácil de convencer. Una cosa muy distinta es levantar el acta de infracción y otra, sancionar. Es decir, cuando una persona viola una norma de tránsito, el oficial no le impone una multa, sino que le levanta una infracción y tiene que irse entonces a un tribunal para que se discuta si esa infracción se produjo o no. Si el tribunal entiende que sí, entonces sí le impone como sanción la multa. Pero no se puede aplicar una multa sin antes respetar las garantías del debido proceso, como ya yo he dicho. Presunción de inocencia, que más que una presunción es un estado. Segundo, la celebración de un juicio previo. Y tercero, el derecho de defensa, poder deducir toda la defensa técnica o material que sea posible para contravenir o refutar la teoría de la acusación. Ahora, ¿qué es lo que dispone la Ley General de Salud para saber si en aquel contexto se equivocó el ministro o el periodista que le tomó las declaraciones? Lo que la ley establece es que cuando una persona viola las medidas de salud pública, el Ministerio de Salud Pública levanta el acta y se la remite al Ministerio Público, artículo 161. Googleenlo porque la ley está en el internet. Busquen artículo 161. Y más todavía, lean el artículo 162, que mutatis mutandis dispone como sigue. La comprobación de las infracciones será competencia de los tribunales ordinarios. Es decir, ni el Ministerio de Salud Pública ni el Ministerio Público tienen facultad legal para imponer multas. Las multas las impone siempre el tribunal. Sí mismo, eso es todo. Sí, finalmente, Juli, sé que no fue el espíritu de la llamada, pero es un tema tendencia sobre el caso Odebrecht y los interrogatorios a Donatas Becerra y otros. Se ha estado insistiendo en que se trata de un testigo referencial. La palabra referencial podría tener o implicaría algunas limitaciones en términos legales sobre el posible testimonio, los testimonios que dé, los argumentos brasileño. Sí, porque el testigo referencial no acredita de por sí el hecho. Es decir, es un elemento probatorio, el testimonio me refiero, no el testigo es un medio probatorio, el testimonio recogido es el elemento probatorio que tiene que ser complementado o suplido con un testigo de visus, es decir, presencial, u otros elementos de prueba que puedan dar por cierta la comisión del hecho. El testigo de referencial o de referencia es el que sabe por terceras vías de lo que expone, pero no es el testigo directo que puede decir yo entregué esas sumas en manos de fulano de tal. ¿Entienden? Entonces el de referencia es yo tengo entendido que se le entregó el dinero a fulano de tal. ¿Tengo entendido por quién? Por este otro. Por eso siempre tiene que ser complementado o suplido por el testimonio del testigo directo o presencial o elementos de prueba que también puedan corroborar la tesis o el testimonio, para decirlo mejor, de ese testigo referencial. No es palabra de Dios
Por eso fíjense como una cosa también, yo digo otra, y se lo explico al que me hizo la pregunta antes que tú ahora. Sí. En ese expediente yo tengo hay una persona con la que yo no tengo ningún tipo de simpatía, pero esa es la verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad y eso lo sabe cualquiera. Pero más aún, Sí. cuando el Diario Libre reprodujo recientemente que había irregularidades en la licitación de las laptops, el primero en esa misma mañana en postear un tuit en el sentido de que ninguna de las dos razones por las que se consideraban esas irregularidades eran violatorias, ni una cosa ni otra, de la ley 34006, ni de su reglamento de aplicación, que es el decreto 553-12. Y hoy justamente el director de contrataciones públicas dio a conocer su opinión y coincide plenamente con mi criterio. Yo tenía interés en eso, en absoluto, pero cuando yo fijo una posición lo hago en interés. Claro, yo tampoco soy dueño de la verdad absoluta. Una opinión es una opinión, no es una sentencia, porque hasta los propios tribunales se tienen que volver contra sus criterios pasado el tiempo, porque no hay verdades fijas ni inconmovibles. Todo en la vida está sujeto a cambio. Ahora, en el día de hoy, mi opinión, y en el día de ayer, ha sido la que yo he puesto. Bueno, el Ministerio Público no tiene facultad para imponer sanciones, ni la ley se lo prevé, ni le prevé esa competencia para establecerlas como lo ha hecho de manera muy discrecional. Bueno, y si el ministro de Salud Pública anterior, a quien yo ni siquiera conozco, a quien nunca, con quien nunca he cruzado palabras, anunció que iba a sancionar, pues también cometió un error, pero siendo un médico, señores, entiéndanlo, porque estos temas de si puede imponer o establecer multas, y quién es el órgano competente para fijarlas, es privativo de abogados especialistas en el derecho público. No vayan a creer tampoco que un abogado laboralista o un abogado especializado en el derecho inmobiliario puede opinar con el acierto que lo puede hacer un abogado que sí se haya hecho de esta materia su expertise. Bueno, pues estamos de acuerdo. Sí, muchísimas gracias a Julio Curi por habernos brindado, ¿verdad?, estas opiniones en materia jurídica con relación a este tema sobre las multas impuestas por Procuraduría General de la República a los que violan el toque de queda. Muchas gracias, tocayo. Gracias a ustedes, sí. Bueno, vamos a una pausa muy breve para retornar con los minutos complementarios de este Tribunal de la Tarde. Tenemos pendiente conversar con Edward Tavares, quien preside las asociaciones de clubes de gallísticos de Santo Domingo, de la zona norte del país.